Un gusto saludarles. Vamos a hablar de documentos esenciales y nos compete en este momento hablar de consentimiento informado y asentimiento informado. Soy Natalia Chávez. Ya me han escuchado en algunas otras charlas. Como les comenté, tengo 14 años en la industria farmacéutica. Siempre he trabajado del lado del patrocinador, como monitor, como coordinadora clínica, también como gerente de investigación. Y bueno, vamos a entrar en materia propiamente de lo que es estos documentos esenciales que son vitales e importantes dentro de la investigación biomédica. Y vamos a definir o qué nos indica las buenas prácticas clínicas y las ICH en el punto 1.28. Nos define el consentimiento informado como un proceso mediante el cual un sujeto confirma voluntariamente, esto es muy importante, su deseo de participar en un estudio, después de haber sido informado sobre todos los aspectos que sean relevantes para que tome la decisión de participar. Voluntario, ¿verdad? Es importante, no hay coacción, el sujeto está en todo su derecho y ejerce de manera libre la decisión de participar una vez que ha sido informado de qué se trata la investigación. ¿Y cómo vamos a documentar el consentimiento informado? Lo vamos a hacer mediante un formulario escrito, firmado y fechado, y al ser un proceso, pues debe quedar documentado en el expediente del sujeto. ¿Y por qué le llamamos proceso de consentimiento informado? Porque es indispensable para garantizar los derechos y el bienestar de los sujetos que participan en una investigación biomédica, y el investigador principal y todo su equipo deben de reconocer la importancia del proceso. Se lleva a cabo de la mejor manera posible y tenemos tanto una normativa nacional como internacional que nos va a regir en esta materia. ¿Qué nos dice el reglamento de la ley, el reglamento a la ley en investigación biomédica? En el capítulo 2, artículo 8A, acá es clara nuestro reglamento sobre el consentimiento informado, donde nos menciona las características del mismo: individual, voluntario, expreso, específico, por escrito, firmado o con huella digital del participante o de su representante legal en todas las hojas. También debe estar firmado por un testigo imparcial en la hoja final. Es importante que la firma del sujeto coincida con el documento de identidad nacional. El representante legal debe de aportar copia de documentación en donde se registre su derecho a ser el representante legal de la persona que está representando. También nos menciona este artículo, o el artículo 8, que el Comité de Ética puede solicitar información adicional en el consentimiento informado, además de la establecida en los artículos 10 y 11 de la Ley 9234, que es la ley actual de investigación biomédica en nuestro país. También el investigador principal debe garantizar el respeto por la dignidad y autonomía de las personas, dar a cada individuo el espacio que requiera, inclusive el sujeto puede tomar el consentimiento y llevárselo a su casa. Recordemos, como les decía al principio, es un proceso, no tiene que ser inmediatamente la firma del documento, sino que la persona tiene todo el derecho de llevarlo a su casa, leerlo con tranquilidad, no una, sino varias veces, e incluso pues comentarlo con las personas allegadas para que tome una decisión de si participa o no. Previo a la firma del consentimiento, el investigador principal o la persona designada van a transmitir de manera oral y por escrito, adecuada al nivel de comprensión del sujeto en el propio idioma, y asegurarse de que ha comprendido en qué consiste la investigación propiamente, porque en el consentimiento se va a explicar en detalle en qué consiste la investigación a la que está accediendo a participar, y de esta manera el sujeto tenga completa autonomía para tomar la decisión de participar o no en forma libre, voluntaria y consciente, sin que prime ningún tipo de coerción o coacción, engaño o manipulación, ¿verdad? O cualquier tipo de presión. Eso es muy importante. También en este artículo nos menciona el reglamento que el consentimiento debe ser obtenido antes de iniciar cualquier procedimiento, por escrito y con la firma del participante. El original se va a conservar
lo va a ser conservado por el investigador principal en el expediente del sujeto o en el lugar donde se designe dentro del centro para mantener el original. No debe realizarse ningún procedimiento antes de la firma de este documento. Es vital que esto se desarrolle de esa manera. También en el proceso de firma debe estar un testigo presente que sea mayor de edad, imparcial, podría ser un familiar, seleccionado por el participante o su representante legal. Es importante también mencionar que este testigo no puede tener ningún nexo con el equipo de investigación, ni los investigadores, ni patrocinadores. Es decir, yo no puedo tomar ni la secretaria de la clínica, ni del centro, o el guarda de seguridad, o cualquier persona que tenga algún nexo con el centro de investigación. Debe ser una persona con capacidad suficiente para entender los alcances de su actuación, y el testigo no va a tener acceso a la información confidencial del participante, ni va a estar presente cuando sea analizada esa información confidencial. También nos dice en el artículo 8 que se deben de firmar todas las hojas del consentimiento, ya sea el participante o sujeto o su representante legal según corresponda, utilizar la firma registrada en la cédula de identidad y adjuntar copia del documento de identificación al consentimiento informado. En el caso de que sean menores de edad, el representante legal participará del proceso de información asegurándose de la comprensión de la misma, así como de la voluntad libremente expresada en la participación o no del menor. Debe garantizarse el interés superior del menor y sus derechos a la confidencialidad y a la intimidad. También menciona en este artículo grupos culturales especiales como etnias o religiones, y en este caso pues también el investigador principal debe respetar las normas establecidas por estos grupos. La información del consentimiento se brinda en lengua propia de su cultura en caso de que no se comprenda el español, por ejemplo. También, si estamos hablando de investigaciones en poblaciones cautivas como centros educativos, establecimientos de salud, ¿verdad? El investigador debe respetar las disposiciones establecidas por esa institución y obtener el permiso correspondiente para realizar la investigación. Ahora, ¿qué elementos debe contener el consentimiento informado? Es un documento por lo general extenso y nuestra ley establece 23 puntos necesarios que deben estar contenidos en el consentimiento informado. También vamos a encontrar una descripción de estos elementos en las ICH GCPs, que es las guías de la FDA. Y es importante que quede claro, como es el primer documento que el sujeto va a tener a mano para poder leer y entender qué es lo que en qué va a participar, qué es lo que le van a hacer, qué es lo que puede beneficiarse o no, qué otras alternativas tiene. Entonces es importante que quede claro en este documento que lo que se va a hacer es una investigación, implica investigación, cuál es el objetivo propósito del estudio que le están presentando, la información del tratamiento de estudio, la forma y la probabilidad de asignación a cada tratamiento, dependiendo del tipo de estudio que sea. También debe estar por escrito las responsabilidades del sujeto, una descripción de los aspectos experimentales del estudio. Se debe detallar aquellos riesgos o molestias previstos para la persona que va a participar. Se debe brindar información sobre los beneficios esperados, razonables, procedimientos o tratamientos alternativos disponibles a los que se va a someter el sujeto. En caso de no querer participar, bueno, habla con el investigador de qué tratamientos alternativos tiene en caso de no querer participar. También si existe compensación o tratamiento disponible en caso de una lesión relacionada con el estudio, eso debe de quedar claro en el documento que se está firmando. Si hay algún tipo de pago de gastos o costos anticipados por participar en el estudio. Es importante dejarles claro que el pago de dinero por participar en una investigación no está permitido. Acá lo que se refiere es, por ejemplo, si hay algún tipo de viático, ¿verdad? Como transporte, como alguna merienda o alguna comida que se le reconozca al sujeto por participar, puesto que la frecuencia de visitas es mayor que lo que normalmente iría a un médico.
También se debe indicar que la participación es voluntaria y que en cualquier momento se puede retirar y no va a haber ninguna penalización ni ninguna pérdida de beneficios a los que ya per se tiene derecho como paciente. También es importante que se le aclare al participante o al sujeto que al firmar este documento, ¿verdad?, está autorizando el acceso a monitores o representantes del patrocinador, auditores, comité de ética y autoridades regulatorias a sus registros médicos originales para poder verificar datos del estudio y, por supuesto, esto dentro del marco de la confidencialidad. También debe indicarse que los registros que identifican a la persona se mantendrán de manera confidencial y no se van a hacer públicos. Y es importante que se detalle en el consentimiento que va a haber una comunicación oportuna en caso de que se revele alguna información nueva que pudiera impactar o pudiera inferir para que la persona desee suspender su participación. También debe de venir claramente detallado el contacto de personas para mayor información sobre sus derechos, así como si se quiere comunicar para algún daño relacionado con el medicamento o procedimiento. Este detalle va a venir ahí, por lo general incluye la información del investigador y viene también la información del comité de ética científico. También se van a describir las razones por las que se da por terminada la participación en el estudio, en caso de que sea una terminación anticipada. Eso tiene que quedar claro también ahí, la duración esperada que se va a participar o lo que va a durar y un número aproximado de personas que van a estar participando en el estudio. Importante mencionar que el lenguaje utilizado debe ser práctico y comprensible para el sujeto, el representante legal y el testigo imparcial. Términos médicos complejos o información muy compleja no es lo recomendable. Incluso el consentimiento informado debe ser previamente aprobado por el comité de ética. Entonces pasa por un escrutinio antes de obtener la versión final que va a ser dada o brindada a los posibles participantes. Acá un esquema para que puedan visualizar lo que es el proceso de la obtención del consentimiento. Como paso número 1, vamos a informar por completo de todos los aspectos del estudio, tanto de manera escrita como oral. También en el paso 2 es importante que haya un tiempo suficiente y que haya oportunidad para hacer preguntas sobre el estudio. Y como tercero, un testigo imparcial que debe estar presente durante la discusión. Por eso les mencionaba antes que el testigo no va a estar presente para revelar información confidencial del paciente, sino en el punto de la discusión propiamente ya del documento y el estudio y procedimientos y dudas que tenga el sujeto antes de consentir su participación. Y el sujeto debe recibir copia escrita, firmada y fechada de este consentimiento y de este documento. Nuevas versiones. Aquí es importante mencionarles que el consentimiento informado puede sufrir cambios durante el proceso de la investigación, ya sea porque hay información nueva de la molécula, hay información nueva de eventos adversos, hay cambios, pueden haber cambios administrativos también dentro del estudio, dentro del centro, perdón. Entonces, esto puede generar nuevas versiones, pueden ser administrativas o pueden ser propiamente ya de lo que compete a la investigación como tal. Entonces, los sujetos son libres de renovar su consentimiento firmando y fechando la nueva versión. Y también deben de recibir copia tanto el sujeto o su representante legal de cualquier enmienda. Es importante mencionar que si hay una enmienda al consentimiento y el sujeto no la firma y se encuentra participando en el estudio, esto constituye una violación al protocolo, ¿verdad? Una desviación mayor al protocolo, puesto que está participando en una investigación donde hay información nueva que no le ha sido revelada. Entonces es muy importante también que estas nuevas versiones sean aplicadas en el tiempo correcto, ya que esto constituye uno de los hallazgos más comunes en las auditorías. Les comento que el consentimiento informado es uno de los documentos que más
o es de los documentos que están en el máximo de los que siempre son auditables. No hay una sola inspección o auditoría donde el consentimiento no sea revisado, y sigue siendo uno de los aspectos donde más hallazgos hay. Y en este caso de las nuevas versiones sucede con frecuencia que no se aplican en el tiempo correcto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si un paciente, un sujeto tiene una visita en un mes y es información relevante, es muy importante poder llamar a ese sujeto, informarle y traerlo lo antes posible al centro para que pueda ver la información y decida si participa o si continúa en el estudio, ¿verdad? Si son cambios administrativos, perfectamente se puede esperar hasta la próxima visita del paciente, pero cuando es información relevante del medicamento y posibles efectos, por ejemplo, en lo que es la seguridad de la molécula, que el sujeto lo sepa de manera inmediata mediante su firma de la nueva versión. También en el principio vieron que hablamos de documentos esenciales, consentimiento y asentimiento. El asentimiento informado aplica a menores de edad, pero que sean mayores de 12 años. Ya un niño de 12 años, mayor de 12 años, debe firmar un asentimiento informado y va a ser por medio de la escritura de su nombre. Va a estar redactado en lenguaje apropiado y comprensible, y también va a ir acompañado del consentimiento informado de los padres, el tutor o el representante legal. Van a ser 2 documentos en este caso. Se van a detallar los alcances de la investigación en este asentimiento, y en caso de conflicto va a imperar el criterio del menor. Si el menor decide que no quiere participar, se debe respetar ese criterio siempre y cuando su vida y salud no dependan de la participación en la investigación. Y para hacer constar, pues el asentimiento lo hace mediante de su nombre, no firma porque por ser menor de edad todavía no tiene un documento legal como una cédula de identidad. En situaciones de emergencia, ¿qué sucede con el consentimiento informado? Cuando no es posible obtener el consentimiento previo, este debe ser solicitado al representante legal si está presente. Si no está disponible, la inclusión del sujeto se hará de acuerdo con las medidas descritas en el protocolo. Este es en el caso de protocolos donde son investigaciones ya que es posible que los sujetos ya puedan entrar de una manera no consciente a la investigación, y entonces el protocolo va a tener que detallar qué medidas son las necesarias en ese caso. Igual, el sujeto o representante legal debe ser informado sobre el estudio tan pronto como sea posible y debe solicitar el consentimiento para la participación continua, es decir, que el sujeto pueda continuar en la investigación en estos casos de emergencia. Gracias por su atención. Un gusto nuevamente saludarles y espero que haya sido de provecho esta información. Buen día.